Cada novela tiene personajes únicos que crean un mundo interesante y asombroso. A menudo no es tan fácil como algunas personas piensan. Hay muchos personajes nuevos en este mundo que necesitamos conocer. La historia de este libro es que nuevos monstruos se han vuelto más fuertes en él. Antes de eso, la gente vivía una vida pacífica, pero todo era increíblemente pacífico. Los monstruos se volvieron poderosos y fuertes. Rápidamente comenzaron a atacar a la gente y a intimidarla con su mirada aterradora. Absolutamente todos los habitantes de la región ya hablaban de ellos. Los jóvenes creían que incluso la mayor oscuridad podía superarse con un mundo brillante donde abundaba el bien. Y tenían esperanza de una vida mejor. En la novela, ese mundo fue creado por héroes que llegaron con buenas intenciones y ayudaron a los habitantes. Gracias a lo cual, Corea comenzó a luchar contra los monstruos. Pasó mucho tiempo, la gente se acostumbró a las nuevas sensaciones, se relajó porque la vida volvió a la normalidad, y el grupo de personas valientes no dejó de cumplir su misión. Llegó el momento de conocer al protagonista. Tenía grandes ojos azules y vestía exclusivamente del color del cielo despejado. Él era el futuro de la ciudad. Todos los que compitieron con él se quedaron atrás. El hombre era el autor de este hermoso mundo que él mismo creó. Esto era como un juego interesante. Con el tiempo, surgió un pequeño problema. Cuando se anunciaban algunos veredictos, todos se ponían tensos y querían saber quién era el tan esperado ganador. Este hombre se convirtió en un joven y se puso muy contento al oír tal veredicto de los curadores. Este era el mundo que Joe describía en su libro. El caballero estaba completamente seguro de que se trataba exactamente de ese mundo, tal y como se destacaba en la pantalla principal, donde se anunciaban todos los participantes de esta difícil competición. Por supuesto, como siempre, hubo competidores que envidiaron el éxito de los demás. Este caso no fue una excepción. Todos se burlaron de él y dijeron que simplemente tuvo suerte. También había un gran problema. Mis compañeros de clase eran increíblemente inteligentes, pero no querían comunicarse entre sí. Y también había un caballero entre ellos. Él solo tenía 17 años, y mientras tanto la chica miraba la pantalla y leía información, parecía increíblemente segura de sí misma. El niño era el personaje principal de este juego. El hombre era la persona que quería llevar a todos a un mundo gobernado exclusivamente por monstruos que querían sangre. El cadete que logró obtener el segundo lugar era un hombre apuesto, que tenía un cabello blanco exquisito y ojos amarillos que brillaban constantemente. El rey estaba seguro. El socio era nieto de un oligarca dueño de una gran empresa de ropa. El príncipe tenía habilidades muy similares a las del protagonista, y era una persona muy mesurada. En ese momento, todos eran cadetes. El soldado a menudo sentía en su interior que nadie lo quería, y a veces podía expresarlo a sus interlocutores. La lucha entre los jóvenes será como una batalla de sombras. Y aquí están, de pie juntos en la alfombra roja y mirando al juez. El caballero se dio cuenta de que definitivamente había venido a este mundo. El autor se sintió extraño. No sabía cómo incluir esto en su historia. Decidió averiguar qué cargo ocupaba allí, y sería bueno saber su nombre. El compañero preguntó si el interlocutor se había dirigido a él. Respondió que sí. El príncipe le pidió que lo repitiera, porque no había oído nada. Al escritor lo llamaron con un nombre muy extraño. El caballero no recordaba que se lo hubieran dicho en absoluto. El tipo quería entender esto cada vez más, y entonces el pánico se apoderó de él. Se asustó mucho cuando vio que en lugar de una cara, tenía un signo de interrogación. El hombre guapo no sabía qué hacer. El aspecto del joven no era bueno. No se gustaba a sí mismo desde los primeros minutos. Pero había una sensación de que él no desempeñaba ningún papel allí. Sus compañeros se estaban divirtiendo. Todos lo llamaban cadete. No tenía amigos. El joven quería obtener apoyo a su favor. Pero esto no sucedió. Los pensamientos negativos lo volvían loco. El apuesto hombre se agachó y quiso animarse de alguna manera, pero no entendía cómo hacerlo. En este mundo, era como si cada uno fuera por sí mismo. Un día, el rey recibió una extraña notificación de que alguien quería rehacer su historia. El héroe no sabía cómo reaccionar ante todo esto, ni si debía hacerlo. El desconocido quería hacer esto con un cuento corto que no se había publicado desde hacía mucho tiempo.
Su compañero decidió ir al baño y refrescarse con agua fría. Todavía no podía asimilar una cara tan extraña. El tipo sintió curiosidad por el signo de interrogación. Había muchos símbolos en el mundo, pero el hombre se miraba a sí mismo cada mañana con una expresión de asco y no quería vivir por eso. Estaba en un libro que él mismo había escrito. El caballero entró en el cuerpo de otra persona, en el que a menudo sentía incomodidad. Había muchos personajes. Durante 2 semanas enteras, el hombre seguía sin entender quién lo había traído al mundo ni por qué. Probó varios métodos, pero ninguno funcionó. El hombre finalmente se dio cuenta de que tenía que quedarse en este mundo por un tiempo, y que debían pasar al menos 10 años antes de que la historia terminara. Al joven le temblaban las manos. Le resultaba inconcebible haber pasado tanto tiempo en un mundo así. Decidió con firmeza regresar a su pueblo. Primero, tenías que permanecer en este mundo y hacer algunos conocidos mínimos para no volverte loco. Para eso tenías que ir a la escuela. Para el héroe era algo nuevo, porque había mucha gente estudiando en la escuela, y en su mayoría había compañeros que podían ser de otros países. El tipo no iba a rendirse y encender la alarma. Al contrario, la emoción lo llevó a la sociedad. Los competidores estaban aprendiendo diversas técnicas de lucha. Y entonces el hombre recordó a un guerrero interesante. Desafortunadamente no recordaba qué habilidades tenía, pero podrían conocerse y hablar de algo. El joven esperaba que estas habilidades le ayudaran en este mundo. Abrió la puerta con calma y entró en la sala de estudio. El caballero estaba un poco nervioso. Ahora nos dirigiremos un poco al lugar central del club, donde había aliados y competidores, todos esforzándose por parecer más geniales y fuertes. Joe, como de costumbre, se comportó con mucha calma. Tenía una confianza increíble y no temía a los nuevos retos. Pero el caballero no quería demostrarlo. Muy pronto, la gente comenzó a formar diferentes grupos, tanto para entrenamiento como para diversas pruebas. Y el hombre apuesto tenía curiosidad por saber cuáles serían las consecuencias. Al final, los días pasaron increíblemente rápido. Pero el rey no quiso comunicarse con esas personas durante 10 años enteros. Estaba solo. Alguien envió una caja extraña a su pareja. En ella estaba escrito que allí estaba su cosa. El príncipe decidió abrirla rápidamente y ver qué había dentro. Y entonces el tipo se quedó atónito. No esperaba ver allí su portátil personal. El hombre gritó de felicidad, pero al mismo tiempo estaba un poco asustado porque no sabía qué esperar. De repente, comenzó una especie de carga de datos diversos. El joven no quería perderse ninguna información y decidió observar todo con atención y no distraerse. Cuando el caballero miró la computadora, vio su imagen allí. Su sorpresa no tuvo límites. El caballero estaba feliz de que ahora tuviera un rostro normal. Estaba muy ansioso por saber cómo había sucedido todo tan rápido y quién le había enviado su computadora. Tenía muchas preguntas. Después de tal sincronización, el apuesto hombre pudo comprenderse a sí mismo e identificar sus fortalezas y debilidades. Y el rey supo cómo mejorar. Toda la información sobre él estaba frente a sus ojos. Su compañero decidió mirar la pantalla y averiguar mucho más por sí mismo. No todo estaba claro. El príncipe encontró una historia extraña en la computadora portátil. Quería que sus características mejoraran constantemente. El tipo entendió lo más importante de esta historia, a saber, que si quiere salir, tiene que luchar por su futuro. El hombre sonrió con picardía. El joven sabía que necesitaba trabajar en sí mismo, porque si simplemente se quedaba sentado, nada funcionaría jamás. Y no había garantía de que el caballero pudiera salir de esta historia. El caballero realmente quería encontrar alguna información que pudiera ayudarlo a completar la tarea. El tipo estaba contando con su suerte. El apuesto hombre decidió jugar un juego para intentar aumentar sus fondos. El juego comenzó. Le temblaban las manos y el rey empezó a sudar, pero la emoción lo superó. El príncipe decidió calmarse y pensar en sus posibilidades. Aún tenía poderes mágicos que, en teoría, podrían ayudarlo a completar su tarea. El tipo se atrevió a intentar jugar. La primera y la segunda vez tuvo mucha suerte. El hombre decidió que tenía buen carácter, pero quería más. Y entonces apareció un error que decía que no podía cambiar el curso del juego. Esto irritó al joven, que golpeó la mesa con fuerza con el puño. Se descubrió que era imposible realizar los trucos que el caballero mismo hacía. Se sintió decepcionado
y decidió pensar en cómo podría solucionarse esto, es decir, cómo aumentar su éxito. Aún no se le ocurría nada, así que el apuesto joven juntó las manos y decidió hacer algo. Por suerte, le quedaban unos 10.000 puntos en su saldo, que podía usar de alguna manera. Comenzó un nuevo día. El rey ya estaba en la escuela. Un nuevo maestro vino a visitarlos. Su compañero lo escuchó atentamente y quiso dar una impresión normal de sí mismo. El tipo se presentó y habló muy alto y claro. Me dijo que sería su supervisor durante todo el año. Los estudiantes escucharon todo. Los jóvenes querían delimitar la clasificación con sus compañeros, pero el hombre los interrumpió rápidamente y rechazó la conversación. Parecía enojado. El caballero continuó diciendo que el club no era un lugar para el entretenimiento personal. El caballero pidió que se mantuviera al día con sus estudios, porque aquí se forman verdaderos héroes. Después de un minuto, les pidió que se pusieran de pie y lo siguieran. Los compañeros se miraron entre sí y comprendieron que no tenían más remedio que obedecer al supervisor. Al principio pidió elegir un arma normal y cómoda para sí mismo. Jack era muy tímido. No creía que habría pruebas. Los adolescentes caminaban tranquilamente y elegían lo que les convenía. Al hombre apuesto no le gustó esa actitud hacia el trabajo y le pidió que se diera prisa. Era necesario pensar con rapidez y eficacia, porque un guerrero debía conservar un arma durante menos de 6 meses. El chico eligió una katana. La chica eligió un arco. Absolutamente todos los personajes tomaron su decisión rápidamente. Pero el héroe, de alguna manera, no pudo entender qué le gustaba. Observó y analizó todo cuidadosamente. El joven confiaba mucho en las características que le proporcionaba el aparato. El caballero quería elegir un arma a la que pudiera acostumbrarse rápidamente. El caballero no dejaba de girar la cabeza para ver si alguien le prestaba atención, mientras el conservador permanecía de pie como un soldado y leía información de una tableta. El chico decidió coger una pistola. Pensó que podría manejarla fácilmente. Y mientras tanto el profesor llamó a Joe y le hizo un par de preguntas. El hombre decidió mostrarle su elección al guerrero. Lo miró de manera bastante grosera, pero dijo que la elección depende solo de la persona y que la responsabilidad tampoco recae sobre sus hombros. Para el joven, la pistola era una buena arma, porque no sabía usar diversos tipos de magia como sus compañeros. El apuesto hombre pelirrojo decidió mostrar toda su fuerza a la gente que estaba a su lado. El rey saltó y rompió la bala del arma. Todos sus colegas, sin excepción, confiaban en su poderosa magia. Pero el tipo se preguntaba cómo podría luchar sin ella. El hombre estaba esperando nuevos acontecimientos. Recogió sus cosas con calma y decidió ponerse manos a la obra. El joven jamás había empuñado una espada y no se le podía comparar con sus compañeros. El joven llevaba su maleta y se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Jack quería demostrar a todos que podía lograr lo que se proponía. También era importante para él elegir una habilidad. Y mientras tanto, Joe iba a entrenar con su gran espada, vio a un colega allí. La chica fue bastante grosera y no tenía muchas ganas de comunicarse con nadie, así que dijo que quería entrenar ahora. El chico guapo dijo que había aparecido un nuevo tirador en su clase. La chica guapa giró la cabeza hacia él y se preguntó quién podría ser. Tuvo una idea. El rey habló de Jack. La niña hizo una mueca y dijo que no lo consideraba un tirador normal, porque a la joven no le gustaban las pistolas. El interlocutor le pidió a su pareja que no dijera esas cosas al viento. Ella miró al tipo con enojo. A pesar del mal comportamiento de la chica, el hombre se comportó muy bien y no iba a criticar a nadie. A veces incluso los elogiaba. Los recién casados conversaban tranquilamente cuando una hermosa mujer apareció de repente y les pidió que no le dijeran qué hacer. Ella no quería oír nada, y el caballero no comprendía tal reacción. Mientras tanto, al héroe le empezó a hacer cosquillas en la oreja. Se preguntó si nadie estaría hablando de él. El personaje pensó en cómo mejorar su fuerza y cómo convertirse en el mejor. Podía ganar fácilmente hasta 10.000 puntos en nuevas habilidades y resolver problemas de tiro. Esto le interesó al apuesto joven y decidió desarrollarlas. El rey finalmente eligió lo que quería hacer y con qué tendría que trabajar. Su compañero lo abrazó por los hombros y decidió por dónde empezar. La tarea principal era resistir hasta el final de esta historia, dijo la señora.
Los estudiantes debían prestar atención a la tarea de despejar la torre. El héroe leía información en la tableta y escuchaba a su profesor al mismo tiempo. A primera vista, no había muchas líneas, pero en realidad había muchas más. La conferencia se prolongó durante bastante tiempo. Todos se comportaron con calma, especialmente Jack. Pero la bella no pudo soportarlo y gritó. No entendía por qué necesitaba esa información. La niña quería demostrar todas sus habilidades en una batalla real. Entonces el caballero irrumpió y dijo que tenía que ir a la oficina de correos en 20 minutos. La princesa estaba muy contenta, pero sus colegas no querían divertirse tan pronto. El chico analizó cuidadosamente la información que escuchó, al igual que su compañero. Fue una verdadera batalla. Cada equipo tenía 4 personas. El grupo podía tener diferentes cadetes con diferentes fortalezas y habilidades. El hombre anunció en voz alta que todos debían acostumbrarse a su equipo, y ahora quería comprobar quién estaría en su equipo. Los estudiantes escucharon atentamente el resultado. El joven apretó los dientes con fuerza ante esta división. No estaba satisfecho con este veredicto, pero no se atrevió a objetar. El caballero terminó formando equipo con la princesa, como suele ocurrir en los libros donde el personaje principal está rodeado de muchos personajes específicos. Entre los personajes, la chica era especial. Tenía una mirada fría. La belleza tenía grandes ojos rosados y estaba vestida con ropa deportiva. La niña era un personaje increíblemente importante. Había estado involucrada en el clan durante mucho tiempo, así que el caballero decidió conocerla mejor. El luchador decidió no ser tímido y se acercó a conocer a la chica nueva. La saludó y le dijo que estaban en el mismo equipo. La dama lo miró. La bella joven lo saludó cortésmente y añadió que era un placer conocerla. El chico no entendía por qué la niña hablaba así. Tenían casi la misma edad. La joven preguntó dónde estaba su compañero. Menos de 5 minutos después, salió del otro lado. Un grupo de personas volvió sus ojos hacia él. La princesa miró al nuevo guerrero con sorpresa. Le preguntó si realmente era él. El chico entendió que necesitaba causar una buena impresión de sí mismo. A la chica le disgustaban sobre todo las personas inseguras. Y entonces llegó corriendo un hombre guapo. Era seguro de sí mismo. El rey preguntó si realmente era el hombre que había elegido el arma. Hablaron un rato, y luego llegó el maestro. Estaba muy disgustado porque sus alumnos no estaban estudiando, sino haciendo algo extraño. Todos estaban asustados. Les explicó su plan de acción y decidió acelerar un poco las cosas. El equipo decidió rápidamente ponerse manos a la obra, o mejor dicho, comenzar con su primera tarea. La niña les pidió a todos que miraran con atención a su alrededor. Tenían información sobre los monstruos a mano y podían ver exactamente dónde estaban. Mientras el hombre corría, se cansó muchísimo. Su forma física quería verse mucho mejor. El hombre no se detuvo y continuó corriendo. La belleza de cabello verde rápidamente se orientó por la zona. Era una joven bastante inteligente. El nivel de la tarea era promedio. Y finalmente el equipo llegó al destino donde se suponía que estaba el monstruo. La princesa jugó el papel principal en esta tarea. Ella liberó a todos. De repente apareció un monstruo. Era increíblemente grande y tenía dientes gigantes. Se llamaba Pulpo Jorobado Negro. El grupo de personas no esperaba esto. El héroe apenas tenía fuerzas para correr hacia la tarea. La chica sugirió discutir su plan de acción. El monstruo era de bajo rango, pero parecía grande. Afortunadamente, no tenía un poder de ataque tan grande, pero cuando percibe peligro cerca, varios dientes afilados emergen de detrás de la joroba. La criatura de 8 patas temía la capacidad de liberar cachorros pequeños. El hombre sugirió matarlos primero. La chica dijo que se necesitaba un buen tirador aquí. El comandante principal dijo que ella podía encargarse de ello. La heroína pidió retroceder un poco y tomar su poder mágico. Todos estuvieron de acuerdo. El monstruo tenía una alta tasa de regeneración de varias partes del cuerpo. El joven escuchó a la joven sorprendido, y ni siquiera podía imaginar cómo lo derrotarían. La señora gritó y preguntó si todos estaban listos. El caballero se volvió y la miró. Nadie había dado ninguna respuesta todavía. Todos estaban en silencio. Y el monstruo, a su vez, no iba a rendirse. Quería romperlo todo. El equipo tampoco perdió el tiempo.
y decidió hacer algo. El amo decidió desviar la atención del monstruo hacia sí mismo. Quería que el pulpo se acercara a la orilla, y allí sería más fácil vencerlo. Rápidamente lo inundó con agua. El caballero no esperaba esto y decidió huir. Rápidamente se recompuso. El arma estaba en sus manos. El apuesto hombre también se preparó, pero parecía confundido. Nunca antes había participado en tales tareas, pero la mujer parecía increíblemente segura de sí misma. El compañero notó que el enemigo ya había comenzado a contraatacar. Esta noticia le levantó el ánimo. Comprendió que serían capaces de derrotar a un enemigo difícil. Pero la señora no apartó la vista del monstruo porque comprendió que no se podía esperar nada de ellos. Así que decidió observar todo con atención. La chica era una guerrera increíblemente hermosa. Obtuvo el 7º lugar cuando ingresó al club, por lo que muchos la respetaban. El joven corrió hacia la orilla. La belleza agitó su arma sobre la cabeza del pulpo. El monstruo no estaba muy asustado, así que no quiso apresurarse a retroceder. La niña gritó e informó a su compañero que pequeñas partículas del enemigo habían volado hacia adelante. La joven comenzó a girar rápidamente la cabeza. En ese momento el tipo no perdió tiempo y decidió agacharse con su arma. La joven gritó, pero el hombre no tenía intención de retirarse de esta batalla. Desde el principio de esta historia, el señor estuvo fuera de escena durante mucho tiempo, por lo que le fue difícil contar con un precio alto por el trabajo realizado. El apuesto hombre solo tenía una opción: intervenir en los acontecimientos que estaban viviendo todos los personajes principales de este libro. Sus compañeros observaban atentamente al enemigo. La joven pidió una vez más que no interfiriera allí. El guerrero no iba a escucharla. Él conocía su propio camino. El monstruo comenzó a arrastrarse hacia la orilla. Ya había más de una docena de monstruos que crecían cada vez más. El tipo se dio cuenta de que nunca volvería a tener una oportunidad así. Decidió actuar. En un momento tan crucial, todo dependía de la exquisita técnica del hombre. Apuntó con el arma y comenzó a disparar balas a varios pequeños pulpos bebés. Desde el principio, Lily estaba confundida, pero después de un par de minutos se recompuso y dio la orden a todo el equipo de atacar al monstruo. Todos obedecieron. La dama corrió increíblemente rápido hacia su objetivo y decidió tomar su espada de inmediato. Todo el equipo buscó derrotar a sus enemigos jurados. La batalla duró mucho tiempo. Afortunadamente, la misión se completó al 100%. Una sustancia muy extraña se filtraba del pulpo. Un grupo de personas quería estudiar qué era. El caballero exhaló. Estaba muy contento de que hubieran vencido a un gigante tan enorme. La novia volvió su mirada hacia el apuesto hombre. Los recién casados lo superaron en 58 minutos y 58 segundos. La directora no estaba contenta por alguna razón. Hizo una mueca, y entonces salió un cartel que decía que habían derrotado a ese jefe. La mujer parecía muy sorprendida. El equipo quedó en 16º lugar. Resultó que alguien lo había estado filmando todo este tiempo. La señora estaba decepcionada. Supuso que alguien los estaba observando. La chica quería reducir la diferencia entre sus equipos. La belleza preguntó si eso era todo lo que la niña era capaz de hacer. El chico rió astutamente, pero no respondió nada. De repente, la joven se levantó de su escritorio y caminó hacia su colega, mientras los hombres jugaban entre ellos y los demás miraban a Lily. La princesa abrazó a su vieja amiga. La dama no esperaba esto. Estaba acostumbrada a ver a la joven severa, pero aquí la reina parecía alegre. La chica preguntó cómo le había ido en la clase práctica. Su compañero respondió que bien, pero ella quería ocupar un puesto más alto. Sus amigos llamaron la atención del joven. La bella estaba un poco enojada con el caballero porque los hizo llegar tarde a la tarea. El caballero se dio cuenta de que estaban hablando de él a sus espaldas. El pequeño, en cambio, lo alabó y dijo que venció a todos muy rápido. Y entonces su compañero vino corriendo. Era amable, por eso le encantaba abrazar a todos. Después de un tiempo, el héroe decidió ir al gimnasio que estaba ubicado cerca. Pero el entrenamiento resultó ser muy difícil. La sesión de entrenamiento había terminado. El autor no pudo revisar las notificaciones que recibió y comenzó a recordar momentos de la batalla que tuvo lugar hace poco. Gracias al entrenamiento constante, el hombre mejoró mucho su condición física y cuando empezó a sentirse mejor, decidió descansar. Ya era tarde
y la chica estaba analizando los datos en su computadora. Lo leía todo con atención y no quería perderse nada. Resultó que estaba viendo un vídeo de su pelea. La joven quedó asombrada por la reacción del joven. Al principio, Lily no podía creer lo que veía en sus ojos. Quería probar cuántas veces podía apretar el gatillo de la pistola. Después de un par de minutos, la señora se dio cuenta de que con tal reacción no podía competir con su compañero. La mujer se dio cuenta de que la reacción del caballero no era como la de los demás. La dama decidió compararlo con otros cadetes y se dio cuenta de que nadie era tan rápido. La chica sintió curiosidad por saber por qué no le prestaba atención al joven cuando estaban en la escuela. Y luego recibió una notificación extraña. Decidió investigarla. El caballero también recibió algunos videos, pero en ese momento estaba muy ocupado con su trabajo. El mensaje provino de la bella. La niña pensó que el chico guapo estaba fingiendo estar interesado. La joven pensó que había algo increíblemente lindo en él. Le gustó. Después de unos minutos, la sonrisa de su rostro desapareció, y la joven decidió continuar con sus asuntos importantes y pensar en algo. Ahora nos moveremos un poficado a la oficina del gerente. Había un trabajador que sostenía una carpeta con documentos en su mano. La señora pidió llamar su atención sobre algo especial. Un grupo de personas estaba hablando de Joe. Pensaban que tenía algo especial. El joven decidió hablar sobre su calificación y sus puntos fuertes. El señor poseía una técnica de espada impecable y dominaba con destreza diversas habilidades de combate. Cuando luchaba, a todos les parecía una danza en la que cada movimiento estaba calculado. Ahora todo encajaba para el director, y los trabajadores escuchaban atentamente todo por qué otra empresa quería atraerlo. Más tarde surgió el tema de Jack, quien eligió un arma. Y la gerencia decidió también encontrar sus fortalezas. Analizaron la información del apuesto chico. La joven se sorprendió mucho al oír que había disparado más de 60 tiros en 3 segundos y que 59 de ellos habían dado justo en el blanco. Todos seguían sintiendo curiosidad por saber cómo podía activarse su mecanismo tan rápidamente. Su pareja era increíblemente atractiva y la academia lo llamaba hereje. Tan pronto como el príncipe cambió de garrote, comenzó a usar no una espada, sino una pistola. Pero por lo general es difícil para todos cambiar a otra arma. Pero para el guerrero no fue un problema. La epifanía le llegó a los 17 años. Los líderes se dieron cuenta de que se estaba desarrollando con bastante rapidez. Pero si el joven es bueno usando una pistola, entonces no hay nada inusual en él. El secretario dijo que si él no estaba allí, definitivamente tendría que echar un vistazo más de cerca. Pero la señora no estuvo de acuerdo con él, porque tenía muchas cosas que hacer. La mañana del miércoles comenzó con todos entrenando activamente y aprendiendo nuevas habilidades. Joe blandiendo su espada como de costumbre. Los caballeros entrenaron bien, y hoy fue un día de batallas 1 contra 1, que se llevaron a cabo exclusivamente en equipos, cada uno compuesto por 2 cadetes. Todos los cadetes en las batallas tomaban su arma principal con la que luchaban contra sus oponentes. Era fácil de evaluar y no lastimaba a nadie. El curador llegó y le gritó al autor porque se había permitido dormir un poco más. El asustado héroe apenas abrió los ojos. El instructor dijo que su pistola estaba en fase de producción y que entrenar con una pistola normal era muy peligroso para los demás. Y entonces comenzó un entrenamiento bastante duro. Al apuesto joven se le enseñó cómo defenderse de manera adecuada y eficaz de los golpes del oponente. Fue increíblemente difícil para él soportar tal prueba. Su compañero no se rindió y quiso demostrar que podía hacer frente a tal prueba. No le resultaba cómodo luchar contra este tipo, porque constantemente cambiaba el ángulo de sus golpes y su posición. El hombre era un guerrero bastante hábil. Tenía todas las cualidades bien desarrolladas. El joven era rápido, hábil y sabía cómo golpear los puntos débiles. El autor decidió esquivar sus golpes. Sus colegas señalaron con el dedo al héroe y se burlaron de él. Su compañero estaba muy disgustado, porque era la primera vez que se encontraba con una persona así. El príncipe decidió no prestar atención. Después de un duro combate de entrenamiento, el guerrero decidió ir a comprarse una botella de refresco en una máquina expendedora. Y entonces se le acercó una chica. Él miró al tipo con una mirada extraña y decidió no perder el tiempo y seguir con lo suyo. De repente una lata de Coca-Cola voló hacia ella. La joven preguntó si su marido la estaba acosando. El joven le preguntó de qué estaba hablando la mujer.
Jack dijo que la señora lo había ayudado mucho en los exámenes. El joven quería conocerlo mejor. Para el caballero, era un buen experimento para poner a prueba a la persona. Quería averiguar cuántos puntos le darían por su conversación. La chica no quería ser amiga del caballero y le arrojó la botella a las manos. Jack la miró sorprendido y no entendió por qué. La bella dijo que no podían dirigirse a ella como tú sin su permiso. El apuesto hombre se disculpó y permaneció en silencio. La niña se fue con su bolso para ir a trabajar. La joven sintió que el peso de su bolso había cambiado. Decidió mirar dentro y vio la botella allí de nuevo. Al principio, la princesa quiso tirarlo a la basura, pero se dio cuenta de que la bebida no tenía la culpa. Así que tranquilamente lo volvió a poner. Ahora la conversación girará en torno a monstruos muy parecidos a los humanos. Por suerte, los protagonistas lucharon muy bien contra ellos y ya están acostumbrados a superar este tipo de pruebas. Los monstruos no daban mucho miedo. Es solo que el comienzo siempre es desconocido. Pero el autor conocía bien su libro, así que se preparó para ello. El tipo incluso quería participar en ese episodio. Así que decidió que necesitaba encontrar una manera de colarse en el museo durante una visita guiada. Y mientras tanto, llegó el gerente. En el club había mucha gente que aprendió a dibujar y escribir. Estas actividades no solo buscaban el desarrollo personal, sino también la comunicación entre los cadetes. Ese día, el autor iba a visitarlo, y el caballero le agradeció su participación en su club de viajeros. Los caballeros sonrieron sinceramente en respuesta, y se alegraron de que todo estuviera empezando tan bien. Había bastantes recién llegados este año. Cuando el caballero recibió una invitación a esta institución, al principio no podía creer que todo hubiera sucedido así. Pensó que alguien se estaba burlando de él. El curador decidió contar más sobre esto, y resultó que viajaban a diferentes partes del mundo cada 2 meses. El tipo sugirió que todos se dividieran en parejas y completaran la tarea juntos. Al menos podrían hacer algún tipo de viaje ahora mismo. El principal objetivo del joven para ese día era visitar el antiguo museo. Pidió que se dieran prisa para poder empezar a hacer algo. A la chica no le gustó mucho esto, así que decidió negarlo y sugirió separarse para que cada uno se las arreglara por su cuenta. El caballero era amable, así que accedió sin pensarlo. De repente la niña pidió algo más. El caballero no sabía qué esperar. Ella le pidió de nuevo que no se dirigiera a ella como tú, y el apuesto hombre lo olvidó todo, por lo que el rey se sintió un poco incómodo por no haber cumplido su promesa. Aquí está el museo del que el príncipe habló durante tanto tiempo. Había una enorme cantidad de armas. Tiene la sala más grande. La joven se comportó un poco groseramente. Decidió tocar el cristal con la cabeza y examinarlo todo con atención. Y entonces el joven se dio cuenta de que el personaje principal de este libro estaba cerca. Quiso hablar con él y preguntarle algo. El hombre apuesto regresó. El caballero le preguntó a Joe si había visto los 7 cuchillos. Luego decidió saludarlo cortésmente. El personaje principal no entendió lo que Jack quería de él. El hombre apuesto decidió disculparse por su comportamiento. Pensó por un momento. El personaje principal preguntó si era el mismo tirador que tenía delante ahora. Incluso algunos colegas se unieron al mismo club, lo que sorprendió al tipo, quien se sintió ofendido y notó la confianza que tenía ahora la persona que tenía delante. Y entonces, de repente, algo comenzó a caer desde arriba a gran velocidad. El anciano decidió mirar hacia arriba y comprobar qué era lo que caía. Informaron por radio que había monstruos cerca del museo que estaban sacudiendo las instalaciones. La gente se miraba unos a otros conmocionada y no sabía qué hacer. En medio del pánico, todos querían salir de la habitación lo más rápido posible. Los colegas no pudieron controlar sus emociones y simplemente empujaron con todas sus fuerzas. Una niña pequeña salía volando desde el último piso. Afortunadamente, su pareja estaba cerca y pudo atraparla, mientras que la mujer pidió a todos que se calmaran y no entraran en pánico. Añadió que si alguien entraba al patio ahora, los monstruos se los comerían increíblemente rápido, y la mujer sacó rápidamente su arma. La joven le pidió al joven que tomara el arma lo más rápido posible y esperara ayuda. Los recién casados necesitaban proteger a la gente. El ladrón parecía muy aterrador. Tenía una mirada astuta que parecía devorar a una persona desde dentro.
Se dirigió con confianza hacia los héroes. Se suponía que esta mala persona influiría más tarde de alguna manera en el desarrollo del personaje principal en esta increíble historia. Todos se pusieron tensos. Joe tomó su espada cuando vio que el criminal comenzó a moverse increíblemente rápido hacia él. La atmósfera se había vuelto muy tensa en los últimos minutos. En la trama del libro, se suponía que Jack debía acabar con él muy rápidamente. Pero como sucederá realmente es un misterio, todos hicieron lo máximo posible para ganar. Uno de los colegas cayó al suelo. Todos se miraron con miedo. La trama era completamente diferente a la del libro. La bella se volvió hacia su compañero. El apuesto hombre cayó inconsciente. La niña no sabía qué hacer en esa situación. El príncipe corrió inmediatamente hacia su amigo para ver cómo estaba. El enemigo solo estaba ganando impulso. Poseía un gran poder que lo seguía empujando a matar. La princesa decidió comenzar a dispararle con un arco. Los 10 disparos dieron en el blanco. Algunos incluso impactaron en la cabeza. Pero el enemigo no cayó. Al contrario, no paraba de reír, lo que enfureció a la heroína. El hombre decidió atacar a la dama y golpearla. El hombre apuesto gritó y le rogó a la joven que huyera lo más rápido posible, pero ella no iba a hacerlo. Y entonces Joe se levantó de un salto, con la intención de vengarse del muchacho. Cubrió a la reina con su cuerpo y continuó la batalla. De repente, sucedió lo que todos temían. El cuerpo del joven cambió drásticamente y ya era diferente. Su compañero vio tal fenómeno por primera vez en su vida. El criminal pisó al héroe con sus pies. El príncipe trató de no rendirse y mantener su defensa, mientras la chica seguía disparando. La poderosa fuerza del señor estrelló a la belleza contra la pared, que simplemente se partió en dos. El guerrero temblaba y no sabía qué hacer. El hombre apuesto no podía entender por qué no controlaba nada allí. Él mismo lo había escrito todo, pero la trama era un poco diferente en la realidad. Los personajes seguían peleando. El socio tuvo la oportunidad de imprimir y cambiar algo. Quería cambiar el poder mágico de sus cartuchos para golpear a un enemigo poderoso. Este importante cartucho cayó del aire. El príncipe lo recogió rápidamente y lo puso en su pistola, y se dirigió hacia su oponente. Mientras Joe luchaba contra el malo, el guerrero le apuntó con una pistola, con la esperanza de alcanzarlo y acabar con todo. El hombre apuesto logró dar en el blanco de inmediato. El joven no se lo esperaba. Cayó inmediatamente de espaldas y no pudo comprender lo que le había sucedido. Nada terminó así. Al contrario, el caballero pudo levantarse y continuar la sangrienta batalla. El caballero quería vengarse de todos los que lo habían ofendido. El rey se arrodilló. Estaba deprimido porque no le quedaban fuerzas. Su arma estaba rota. Su compañero decidió levantarse y mirar al miedo a los ojos. Joe tampoco perdió el tiempo. Se levantó y corrió hacia el enemigo. El tipo no esperaba esto. El maestro quería acabar con él de una vez por todas. Jack decidió ayudar a su compañero. Juntos, vencieron a un hombre tan cruel que el rey decidió arrodillarse. La chica se mordió los puños de miedo. El hombre guapo se le acercó y le preguntó si estaba bien. Todos estaban increíblemente asustados por tales sucesos. El rey quiso tocarla con la mano, pero la joven rápidamente rechazó su mano. Todos los presentes en el salón no entendieron esta actitud. Si crees en las historias del libro, se suponía que su hermano vendría a calmar a su amada. De repente llegó alguien. El príncipe volvió su mirada. Resultó ser una mujer joven. Se acercó y preguntó si había solucionado todo. Y mientras tanto llegó una ambulancia para ayudar a la gente. Lo primero que decidió hacer la reina fue contar la historia del criminal que tanto había asustado a todos. El personal escuchó atentamente el relato de la mujer. Tan pronto como la señora descubrió quién estaba dentro, corrió a salvar a sus seres queridos sin pensarlo dos veces. No le importaron las palabras de los médicos. Todas las personas que estaban dentro salieron rápidamente de la habitación. Y la bella pensó en cómo podría iniciar una conversación con el rey. El socio no esperaba un encuentro tan interesante. Miró a la niña con asombro, y la joven le devolvió la sonrisa sincera y saludó al príncipe. El soldado informó que la persona que la señora buscaba estaba dentro del museo. La señora le agradeció la información y la joven fue inmediatamente allí. De repente, la reina se detuvo. Se preguntó cómo sabía el hombre que estaba buscando a esa persona en particular. Y mientras tanto,
El joven decidió sentarse un rato frente a la computadora. Hasta el momento, todo iba según lo planeado. La trama se volvía cada vez más interesante y conmovedora, y el caballero planeaba con calma lo que quería hacer a continuación. El libro fue escrito basándose en la historia del caballero, pero él notó algunos detalles que eran diferentes. Esto ya lo había hecho la persona que le envió la computadora. Jack estaba un poco molesto, pero continuó estudiando la información que había en su computadora portátil. Y luego recibió una notificación. «Guapo, mírala de inmediato». Decía que el personaje principal ganaría este juego, pero había un gran riesgo de perder el interés de los lectores. El rey comenzó a pensar en lo que esto podría significar. El entrenador llegó corriendo rápidamente cuando se enteró de lo que había sucedido aquí. Pidió que volviéramos a la normalidad. Quería contar todos los detalles de este caso un poco más tarde. El príncipe preguntó cómo estaba la chica. El mentor respondió que había vuelto a casa de sus padres, pero que había estado muy enferma últimamente. El guerrero se entristeció. Cuando todos se dispersaron, solo quedaron dos amigos. El niño preguntó por qué el hombre no le había dicho nada al pequeño. El joven no supo qué responder. El caballero preguntó qué se suponía que debía decir exactamente. Joe respondió sobre su hermano. El caballero, por alguna razón, recordó que había algún otro comentario en la carta, así que decidió guardar silencio de nuevo. Jack no pudo evitar preguntar qué le había pasado a la amiga íntima de la niña. El apuesto hombre pidió que no fingiera que su interlocutor no lo sabía, pero en realidad, el rey no sabía lo que estaba pasando. Su acompañante sugirió posponer su conversación, y el príncipe se fue a casa. Estaba buscando algo en las redes sociales. Una chica llamó la atención del chico. Su descripción estaba escrita allí, y el hombre decidió mirar y analizar todo con atención. Ahora hablaremos de la operación para suprimir a los monstruos humanos. Esto fue posible para los aliados del personaje principal de la historia. En ese momento, la belleza tenía solo 13 años. Estaba muy orgullosa de su hermano, que se había convertido en un héroe para ella. Tal era la versión del libro. El joven releyó todo sorprendido, y nuevamente el caballero recibió una nueva notificación, en la que se indicaba que todos los cambios se escribirían en el mensaje después de que la dama los confirmara. El caballero no comprendió el significado completo de esos extraños mensajes que le llenaban la cabeza, pero Jack estaba emocionado y quería releerlo todo. La princesa estaba sentada sola en la sala. Un ser querido quería apoyarla y visitarla. El personal estaba constantemente con él. La dama estaba increíblemente feliz de ver a su padre. Le preguntó por qué no estaba en el trabajo. El príncipe estaba más interesado en el estado de su hijo. La joven respondió que todo estaba bien. El hombre decidió preguntarle a la mujer si necesitaba alguna prueba adicional, pero la señora no quiso hacer nada, porque sentía que todo estaba bien. La niña le preguntó a su padre si podía hablar con él una vez más antes de ser dada de alta. El joven no esperaba tal pregunta. No supo qué responder. Tras un minuto, se recompuso y respondió que sin duda volvería. La bella mujer se alegró mucho al oír esas palabras. Además, los demonios se estaban metiendo en la cabeza del niño. Eran algunos de los monstruos más fuertes que se desarrollaban increíblemente rápido. La gente se estaba convirtiendo en ellos. Este periodo no duró mucho, sobre todo porque ya había transcurrido la mitad. Ante esta situación confusa, solo había una respuesta correcta. El demonio podría haberse fortalecido en alguien, pero él simplemente habría matado a esta persona muy rápidamente. El caballero yacía inconsciente. La chica vino a sostenerlo. La belleza sintió lástima por su ser querido. Nadie sabía qué hacer con él, porque no había señales de que el monstruo del caballero se hubiera vuelto más fuerte, aunque los síntomas eran en algunos puntos los mismos. Desafortunadamente, por el momento no había un método específico para detener al criminal. Incluso cuando los héroes entran en la batalla, alguien del equipo muere. La niña miró fijamente a los ojos del apuesto hombre, creyendo que podría despertarlo con su dulce mirada, cuando de repente la joven notó algo, pero resultó que solo era una fantasía para la princesa. La niña estaba sentada así por primera vez junto a una persona a la que no podía ayudar. El personal anunció que el tiempo de la reunión había terminado. La bella mujer tocó el cuerpo del amo y siguió con lo suyo. Tenía un gran deseo de visitarlo al día siguiente. Sus ojos parecían brillar. Ya era bastante tarde. La señora estaba ordenando los documentos que iban al archivo.
Detrás de ella estaba un hombre apuesto que le pidió que se diera prisa porque podían ser descubiertos. Pero la joven no tenía miedo de nadie ni de nada. Decidió sentarse frente al ordenador, pero su compañero, por el contrario, tenía mucho miedo. Se mantuvo firme. La reina descubrió que en el cuerpo del monstruo humano se encontraron detalles de magia con una partícula de luz, lo que significaba que la persona que lo derrotó era increíblemente fuerte. A los cadetes de otros grupos a menudo los comparaban con él, mientras que el príncipe seguía rogándoles que se fueran de ese lugar para que nadie los notara, lo que molestaba a la mujer. Finalmente, la chica decidió consultar la base de datos de clasificación, analizó cuidadosamente la información y descubrió que el club estaba en el puesto 934 de la clasificación. Ahora volveremos al personaje. Descubrió algo interesante. Sus amigos no veían el portátil del protagonista, lo que le generó curiosidad. Y entonces le presentaron el relato de sus conocidos que habían luchado. El joven rogó que le cambiaran de oponente por uno más fácil. La chica hizo una reverencia. Mientras tanto, Jack recibió una notificación que indicaba que deberían aparecer algunas configuraciones nuevas en un radio de 30 metros a su alrededor. Esto fue increíblemente efectivo en comparación con los mensajes del autor. Y entonces, una joven se le acercó y quiso competir. La reina comenzó a reírse de él cuando el hombre apuesto no quiso. La mujer le preguntó si tenía miedo. Toda la gente volvió su atención hacia ellos. Al príncipe le resultó desagradable oír esto, así que decidió responder con rudeza. La muchacha lo llamó mala persona, y de repente la conversación se interrumpió. La profesora se acercó y les preguntó qué estaban haciendo allí. Le pidió a la chica guapa que volviera a su asiento y empezara a resolver el conflicto, tras lo cual la chica se enfadó. El tipo tenía sus propios objetivos y no quería disculparse, quería matar a su hermano. El hombre quería volverse más y más fuerte cada día. El joven comprendió que aunque comenzara a hacerse amigo de la reina, Jack la traicionaría tarde o temprano. La gente se reunió para un espectáculo a gran escala. El caballero preguntó si todos estaban allí, saludó a todos, y resultó ser una lección de la clase de la verdad. El líder de este club estaba en el escenario. Su tarea principal era analizar monstruos y encontrar sus debilidades. El caballero lo contó todo de manera interesante. El apuesto hombre tenía una apariencia bastante singular y poseía una gran habilidad para desenvolverse en el escenario frente a un gran número de personas diferentes. Cuando este lugar comenzó a desarrollarse, sucedieron cosas extrañas en la trama principal. A saber, los cadetes desaparecían y además de esto, los monstruos atacaban con frecuencia. La razón por la que el rey decidió intervenir aquí fue para ayudar a personas inocentes a luchar contra esos horribles monstruos. El socio no quería alargar demasiado las cosas y decidió comenzar su conversación. Hoy era una reunión introductoria. La conversación sería sobre el desarrollo de este lugar. El príncipe también habló de diferentes monstruos y mencionó sus distintas cualidades que podrían influir en su desarrollo. La niña escuchó atentamente, aunque ya lo sabía. El tipo decidió hacer preguntas diferentes. La bella la respondió bastante rápido. Eran, por decirlo suavemente, no complicadas. Todo terminó bastante rápido. El hombre pidió a las personas que querían preguntar algo que se quedaran en el pasillo, mientras el joven se volvía hacia la niña. La joven lo ignoró y se marchó. Cuando la princesa hubo recorrido una corta distancia, le preguntó al caballero si iba a alguna reunión. Él no se esperaba tal pregunta. La señora dijo que había logrado encontrar información sobre varios monstruos, lo cual le pareció interesante al caballero, por lo que decidió escucharla. El apuesto hombre quería contar sobre el extraño equipo de monstruos que todavía se fabricaban 50 años después. La joven giró la cabeza y escuchó. La reina no entendió al príncipe porque hablaba misteriosamente. Decidió preguntarle qué era exactamente lo que el guerrero quería decirle. El tipo respondió sobre las debilidades de los ladrones. Lo primero que hizo el joven fue señalar la parte azul en la pierna del monstruo, pero si se acercaba justo ahí, no podría moverse en absoluto. El caballero notó inmediatamente que esta información no era gratuita y le preguntó a su acompañante si tenía algún arsenal. La reina reaccionó con sorpresa. Para ser más precisos, el caballero quería que la reina le consiguiera una pistola interesante.
La mujer escuchó atentamente el discurso. La dama decidió preguntar en qué se basaba la opinión del apuesto hombre. Él pareció sorprendido, y la chica preguntó si el autor tenía alguna otra evidencia. El rey no tenía nada, así que no iba a mentir. La bella se indignó por el comportamiento de su interlocutor, porque se dio cuenta de que había perdido el tiempo. La pareja entendió que si ignoraba sus palabras, la información que era muy valiosa se convertiría simplemente en un trozo de papel común y corriente. La niña informó al reloj que la gente debía prestar atención a la mancha azul que tenía el monstruo. Todos escucharon atentamente y se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva. Mientras tanto, el joven fue a averiguar cuánto podía obtener del préstamo tan esperado, y le dijeron que la cantidad era de 300 millones. Jack se sorprendió por la cantidad, y sus compañeros empleados del banco le dijeron que el dinero se podía devolver fácilmente. Le pidieron que no se preocupara. El señor corrió un riesgo increíble al pagar grandes deudas hasta el final de su vida. Esperó a que le llegara el momento y comprendió que tenía que tomar una decisión. El caballero comprendió firmemente que necesitaba ganar dinero de alguna manera, pero no había muchas opciones para lograr el éxito. Quería vender los cadáveres de los monstruos. De repente, alguien interrumpió sus pensamientos y le informó sobre el paquete. El apuesto hombre no esperaba nada, por lo que la noticia lo sorprendió mucho. Abrió rápidamente la puerta y miró para ver quién estaba allí. No había nadie, solo el paquete. El rey se inclinó para examinar la maleta más detenidamente. Mientras tanto, la chica pelirroja saludó y agradeció a su compañero por sus servicios. Le deseó al héroe un buen viaje. Él le dio las gracias y se marchó. La ciudad era grande en tamaño, pero antes de eso el príncipe se sorprendió de que cuando le dijo a la trabajadora quién era, ella rápidamente cambió su actitud hacia él. Esta zona era bastante interesante. Tenía muchos turistas durante todo el año. El guerrero gritó y anunció que estaba reclutando gente para su equipo. El niño tenía un gran deseo de hacer amigos. En este pequeño pueblo corrían rumores de que allí vivía un hombre que cazaba monstruos con sus propias manos. Todos intentaban encontrar a alguien. Alguien buscaba gente para unirse al equipo, y alguien buscaba compradores para su producto. La chica atendía a la gente y cobraba grandes sumas de dinero. Dos personas estaban de pie cerca de un restaurante conversando, y detrás de ellas había monstruos verdes. Era rentable vender monstruos con un agente. El tipo también quería tener un buen agente. Se alejaba tranquilamente cuando de repente el hombre le preguntó si había venido por casualidad a cazar un monstruo. El joven le pidió al desconocido que se presentara. Este inmediatamente le contó todo. Dijo que una vez le había dado a Jack su tarjeta de presentación personal. Cuando el caballero tomó las riendas de todo, rápidamente se acordó de este agente. Hablaron un poco más. El caballero quería contar más sobre la empresa, pero en la cabeza del héroe había otro hombre misterioso y apuesto que también tenía la misma posición. Cuando lo recordó, el rostro de su compañero cambió. El autor analizó todo bien y se ofreció a cooperar. El rey quiso firmar un contrato. El príncipe quedó increíblemente impresionado por lo que escuchó. El tipo se acercó e inmediatamente le estrechó la mano. El hombre sabía que habría muchos más personajes en esta historia y que no se daban cuenta del valor que tenían. El joven quería establecer buenos contactos con todos. Esto le ayudó mucho en el futuro, pero no fue una tarea fácil. Los caballeros emprendieron juntos un interesante viaje en busca de monstruos. No llegaron muy lejos cuando divisaron rastros de tapices. El caballero se dio cuenta de que iban por el buen camino. En esta historia, se dieron aproximadamente 200.000 monedas por cada torre caída, y entonces los apuestos muchachos vieron un gran jabalí, y el rey se asustó. El socio dijo que no podía ser derrotado solo con una pistola, pero el príncipe aún quería intentarlo sin importar qué. El guerrero dijo que tenía una hermosa pistola que podía hacer mucho más que otras. El niño se asustó y le pidió que no lo hiciera. El joven tomó su arma y escogió el cartucho correcto. Apuntó tranquilamente a la víctima, y entonces, inesperadamente, el joven gritó fuertemente. El caballero estaba de pie en la cima de una montaña bastante alta. Disparó el tiro tan esperado. El caballero no pudo soportarlo, y simplemente cayó al suelo. Jack sabía que si mataba al jabalí, su arma duplicaría su nivel de potencia.
El apuesto hombre quedó gratamente sorprendido por el resultado de su disparo. El agente se arrastró de rodillas y elogió a su amigo por tan impecable trabajo. Estaba complacido con esta arma. Su compañero sonrió. De repente, el príncipe hizo otro movimiento fuerte. El niño se asustó de nuevo y preguntó qué había pasado esta vez. El autor respondió que un pelícano negro estaba volando allí. El hombre había visto muchas cosas frente a él, por lo que tuvo una reacción tan impecable. Decidió encontrar una salida de esa gran torre. El joven seguía sentado de rodillas. Le pidió que esperara un poco. El amo obedeció y bajaron juntos para ver el resultado del trabajo del amo. El jabalí era muy grande. El hombre apuesto dijo que no habría problema en conseguir dinero para tal tarea. Se dieron la mano y decidieron celebrar tal día. El rey preguntó qué hacía con la tarifa. El socio respondió que normalmente compraba acciones. El príncipe quedó gratamente sorprendido por la noticia que escuchó. Pasó algún tiempo y el guerrero decidió trabajar un poco en la computadora. Quería dedicar un tiempo a varias configuraciones. Si compras acciones, puedes ganar instantáneamente una gran cantidad de dinero, que es exactamente lo que el héroe quería hacer. Y recientemente este ingreso ha estado cobrando impulso. El joven recordó de repente a los camaleones sobre los que había escrito en sus libros. Eran los principales ladrones. Esta organización estaba formada por estafadores. Eran criminales, aunque no parecían monstruos humanos. Él realmente quería hablar con el líder de esa banda y entender qué estaba pasando. Tan pronto como el tipo se calmó y elaboró un plan normal, de repente su computadora se apagó y dejó de funcionar. No entendió lo que estaba pasando. El hombre tomó este aparato y comenzó a pensar qué había causado la avería. Pero no apareció nada extraño, y después de un par de minutos se encendió. Mientras tanto, una joven pareja descansaba en un café y conversaba sobre la persona sentada frente a ellos. Un grupo de personas incluso llegó a suponer que eran algún tipo de estrellas sentadas frente a ellos. El apuesto hombre se comportó con una confianza y cortesía increíbles. A la pareja no le gustaba mucho pasar tiempo en esos lugares, así que preguntó cuándo podía irse a casa. La chica pidió aguantar ese ruido un poco más. El príncipe quería tranquilizarse y revisar sus dispositivos para ver si alguien le había enviado algún mensaje nuevo. El pequeño se sentó en silencio y casi no dijo nada. Una joven entró al establecimiento. El chico inmediatamente se puso activo y decidió conocerla. La princesa se sentó tranquilamente. No había emoción en su rostro. El hombre sabía que su amiga había ido al hospital, así que lo primero que le preguntó fue si estaba bien. La mujer respondió con mucha frialdad, diciendo que no era nada grave. La novia decidió hablar de su conocido. La reina la miró sorprendida y quiso saber de quién iba a hablar ahora. Al parecer, la mujer quería contar el incidente que ocurrió en el museo. Había 3 personas allí ese día, y sus amigos escucharon cada palabra. Ese día, los monstruos humanos eran mucho más fuertes de lo que pensaban. Pero al final, nadie más que Jack pudo detener a semejante ladrón. El hombre apuesto le arrancó la mano con una pistola común. La dama lo miró con grandes ojos sorprendidos en los que había gran miedo. La niña agregó que ella y la bella estaban en el mismo equipo. La niña pequeña se emocionó mucho. La joven le preguntó qué pensaba su amiga de su compañera. La princesa no sabía qué hacer, así que decidió sumergirse en sus pensamientos. La dama pensó en su amiga, que era una persona común y corriente, pero que luego se transformó. La dama tenía la intención de realizar una investigación para averiguar qué quería el príncipe de ella, pero tenía curiosidad por saber si se estaba comunicando con un monstruo humano. Los recién casados miraron a su vieja conocida con sorpresa, preguntándose por qué tenía pensamientos tan negativos en la cabeza, mientras la compañía saboreaba el té. Y el ordenador de Jack volvió a brillar. Brilló increíblemente brillante. El apuesto hombre decidió cerrar los ojos para apartarlo y de alguna manera detener ese brillo. Alguna actualización se estaba cargando en la computadora durante mucho tiempo. Nadie sabía qué podía significar. El rey comenzó a sentirse extraño y a menudo parecía enojado. Al personaje principal le dolía muchísimo la cabeza. Quería encontrar algo que pudiera ayudarle, pero no tenía nada a mano. El chico decidió hacerle una pregunta a la chica, concretamente si le gustaba a ese hombre del que el grupo de personas había estado hablando durante tanto tiempo.
La belleza simplemente sonrió. La niña no quería responder a esto. Quería ver a su hermano. Él era una persona importante para ella. La joven estaba esperando la reunión. Al día siguiente, todos los que lucharon en el museo contra el hombre monstruo recibieron todos sus puntos, y una notificación sobre los fondos llegó al reloj del joven. Pero finalmente el aparato del caballero fue actualizado y se le agregaron nuevas funciones. El caballero que asistía a la conferencia sintió curiosidad por saber qué había cambiado exactamente. Mientras la lección continuaba, la señora le pidió que hablara un poco más bajo y que no la distrajera de la conferencia. El apuesto hombre se sorprendió porque no dijo nada. La joven objetó y tenía una opinión diferente. El rey preguntó si la reina había olvidado que él la había salvado. La mujer lo miró con un rostro pétreo que de nuevo mostraba insatisfacción con algo. La dama no se comportó muy bien. La chica decidió levantarse y dejar al interlocutor. El príncipe no entendió lo que estaba pasando aquí. Le preguntó a la bella al respecto. El joven decidió hablar con el hombre, o mejor dicho, agradecerle por aquella batalla en el museo. El hombre no entendió por qué debía agradecerle. Aunque el caballero no tenía muy buena autoestima, era muy consciente de que desempeñó un papel importante ese día, porque gracias a él, el ladrón cayó de rodillas por primera vez. Joe estaba muy misterioso hoy. Normalmente siempre se comunica mucho más. El caballero estaba pensando en cómo podría ser un poco mejor que los demás. El orador gritó y pidió a todos que estuvieran listos. Y un minuto después, entró un hombre apuesto, dirigiéndose a algún lugar con mucha seguridad. El rey estaba molesto porque se veía obligado a ir de un lado a otro. Él ocupaba el puesto número 37 entre todos los héroes, mientras que su compañero era considerado de alto rango. Había llegado un momento increíblemente importante para todos los cadetes, la ceremonia de entrega de premios. La chica se mantuvo erguida con confianza y quiso tomar asiento. Se pidió a todos que subieran al escenario y esperaran los veredictos de los jueces. Los recién casados se reunieron y se juntaron. El premio fue entregado por un guerrero. Lo primero que hizo el tipo fue acercarse a Joe y preguntarle si era él. La respuesta fue afirmativa. El hombre no se sorprendió de que todos lo respetaran tanto. El joven decidió darle un consejo para que el caballero no viniera a otro lugar, sino que trabajara aquí. Sería mejor para él ser cazador de monstruos que ocupar otro puesto. El caballero le agradeció cortésmente el consejo, pero aún pensaba si debía escucharlo. Los héroes tenían una gran responsabilidad y el salario no era muy alto. El hombre apuesto le pidió a la siguiente persona que se acercara. La dama era un poco tímida, pero apretó los dientes y decidió acercarse de todos modos. El rey dijo que el padre de la niña le pidió que la cuidara y que a veces viera con qué fidelidad cumplía las tareas de la heroína. Entonces Jack se acercó a su compañero. Lo miró con curiosidad porque no se conocían. El tipo decidió presentarse y hablar de sí mismo. La entrega de premios a los cadetes terminó de manera positiva. El hombre estaba eufórico de felicidad. Finalmente recibió lo que había estado esperando durante tanto tiempo, es decir, puntos. Con el dinero que había ganado honestamente, el señor decidió comprar acciones nuevamente, concretamente las del propietario de una gran granja ganadera. El señor decidió leer la información. Afortunadamente, el aparato funcionaba normalmente. De repente algo le hizo cosquillas en la mano al rey. Se apartó rápidamente y la bolsa salió volando hacia un lado. El compañero decidió calmarse y revisar la información que se mostraba en el dispositivo. Allí incluso podía comprar algo para sí mismo. Allí se podían vender varias funciones. Absolutamente todos los héroes habían intentado hacer algo en algún momento. El príncipe no fue una excepción y quiso echar un vistazo. Entonces, una muchacha increíblemente hermosa se acercó al joven, queriendo hablar con él. La mirada del joven se posó en ella, y la bella joven se presentó. La heroína se sorprendió al ver la rapidez con la que el caballero abandonó la ceremonia de entrega de premios. La pequeña quiso darle algo al caballero. Jack sabía que si la joven le entregaba una tarjeta de presentación, significaba mucho. Ella le preguntó si podía hacerle una pregunta, pero el apuesto hombre no respondió. El autor sabía perfectamente qué clase de persona tenía delante, así que no quiso responderle. La apariencia no siempre juega un papel importante. La conversación se detuvo por un rato. El rey continuó el diálogo porque sabía que la joven tenía grandes contactos
por lo que era beneficioso para su socio comunicarse con ella. Todo salió según lo planeado. La princesa decidió contar un poco sobre sí misma, a saber, que muestra un gran interés por el guerrero, y la chica pidió apreciarlo. El hombre le dio las gracias, pero dijo que no tenía garantías de que la comunicación fuera sincera. La mujer se sorprendió mucho y no supo cómo responder. El hombre sabía que la interlocutora simplemente estaba mostrando interés y que no había nada más en sus palabras. El joven recogió sus cosas y siguió con sus asuntos. La reina se sorprendió por este final del diálogo, y el caballero recordó que tenía nuevas funciones y decidió probarlas de alguna manera en sí mismo. El hombre apuesto se sentía extraño. Quería que todo se hiciera realidad. Sus movimientos estaban mejorando mucho. El rey quería controlarlo de alguna manera. Cuando el héroe llegó a este mundo asombroso, se dio cuenta de que controlar la magia era increíblemente genial. Le gustó que existiera tal función allí. Ahora bien, delante del autor había un libro de verdad. Contenía solo información veraz que había sido verificada a lo largo de los años. El joven estudiaba todo con sus ojos. Había varios rumores de que ella podía responder cualquier pregunta. El caballero quiso comprobarlo por sí mismo y le preguntó cuánto medía. La respuesta fue correcta. Por un lado, el compañero estaba muy contento de escuchar tal respuesta, porque podía seguir haciéndole varias preguntas. Pero por otro lado, lo volvía loco. El reloj brillaba en rojo y decía que la gente estaba buscando a la persona que vio por última vez a los cadetes de la clase Nuri. Aproximadamente 6 cadetes desaparecieron en un mes. Todos estaban en pánico y no sabían cómo reaccionar. Los rescatistas estaban trabajando y el soldado comenzó a pensar en ello. El número de víctimas crecía y cambiaba constantemente. Alguien llegó a suponer que este criminal se estaba burlando de todos los héroes de este mundo. El último objetivo del hombre malo era pequeño. Si la joven muere debido a la intervención del autor, se convertirá en un problema muy grande para todos. El tiempo tenía que poner todo en su lugar. El joven estaba hablando con un colega. Le pidió a su amigo que mirara hacia otro lado. Un grupo de personas se comportó de forma grosera y empezó a tener un mal comportamiento. Jack se sintió incómodo. El apuesto joven nunca había tenido ninguna experiencia con la violencia. El personaje no podía permitir que su amigo fuera insultado por algunas malas personas. El rey fue detenido por su socio, quien le pidió que no se involucrara en esos asuntos. El príncipe decidió discutir varios hechos con el guerrero para evitar una pelea. El muchacho quería demostrarle que la pandilla había herido específicamente a su compañero. El hombre, sinceramente, quería advertir a su amigo que no se metiera en problemas, pero el caballero pensaba de otra manera. A su juicio, era necesario protegerse a sí mismo. Después de un par de minutos de conversación, el caballero se dio cuenta de que, de hecho, una persona cercana no amaba a su amigo y a veces incluso era abiertamente celosa. Además, entró el mentor enojado. Les gritó a todos muy fuerte y les preguntó qué estaban haciendo allí. Les pidió a todos que se reunieran. Tenía los resultados del examen en sus manos. El entrenador decidió colgarlos en la pared para que todos pudieran venir y ver quién aprobó dónde. Cuando Jack se vio entre los líderes, no se sorprendió. Dio por perdido el examen. Algunos cadetes no pasaron de la siguiente ronda. Estaban muy preocupados y no sabían qué hacer a continuación. Junto al apuesto hombre se encontraba una princesa inglesa que ocupaba el tercer lugar en esta clasificación, que mostraba quiénes se habían unido al club. Los compañeros comenzaron a comunicarse. Los jóvenes felicitaron a la señora por su exitosa entrada al club. Ella también estaba increíblemente feliz. Todas las clases eran exclusivamente en coreano. La novia respondió que trabajaría en sí misma todos los días. Estaba segura de que todo saldría bien. La reina quería justificar las esperanzas del pueblo. Uno de los estudiantes presentó una visión del mundo real completamente diferente, y sus compañeros escucharon atentamente a su amigo. Nadie interrumpió a nadie. La reina también lo apoyó, pero entendió que él era su competidor directo, así que decidió tomar ejemplo de él. A la mujer no le interesaba saber qué hacía el chico habitualmente, ni cuáles eran sus aficiones. La chica empezó a enfadarse. No le gustaban las personas seguras de sí mismas. Mientras tanto, el héroe se sentó y trabajó frente a la computadora. Decidió que si había recibido el libro de la verdad,
Debía usarlo correctamente. Gracias a este increíble libro, se podía encontrar cualquier información. Hasta ahora, no mucha gente conocía a este apuesto hombre, pero él quería cambiar eso. El rey quería cambiar un poco su configuración y mejorar sus armas. Todo estaba bien para él, pero no había sonrisa en su rostro. Desafortunadamente, esto se debió a que las habilidades del príncipe no fueron suficientes para derrotar al monstruo humano, aunque el guerrero tenía bastantes puntos. En un tono más emotivo, el tipo decidió comprarse una nueva arma, concretamente un rifle de francotirador, que ya era mucho más potente que su anterior pistola. Con este nuevo rifle de francotirador, el hombre estaba más contento porque podía ver a sus competidores, pero desafortunadamente no tenía ninguna tecnología, lo cual era una gran desventaja. Era increíblemente importante para un tirador poder tomar la posición correcta y disparar con precisión al objetivo. El joven quería adquirir esta habilidad. Nuestro héroe era muy consciente de quién estaba detrás de todo esto, pero no sabía si intervenir, porque el caballero estaba arriesgando su vida. Un nuevo día comenzó, y con él, nuevos desafíos. Gritó el entrenador como siempre. Preguntó si todos estaban listos para los desafíos. Hoy era una sesión de entrenamiento especial. Detrás de él se alzaba un gran edificio, y en su interior había varias imitaciones de monstruos reales. Los cadetes escuchaban atentamente todo lo que les decía el apuesto hombre. Primero, quería dividir a todos en grupos, y luego comenzar la tarea. Pidió que se hiciera de inmediato para que los estudiantes se organizaran rápidamente. Frente a Jack había una mesa grande en la que estaba escrito quién pertenecía a qué grupo. En el centro del edificio había muchas trampas diferentes. Por si acaso, el rey decidió hacer 5 cartuchos especiales. Tenía curiosidad por saber si sería capaz de pasar una prueba así normalmente, porque nunca antes había hecho nada parecido. El compañero pidió a todos que se reunieran rápidamente. Los cadetes estaban un poco confundidos y algunos no entendían qué tarea debían realizar. El príncipe decidió gritarles. Una de las chicas mostró agresividad en respuesta. El soldado no esperaba oír eso de su lado. Su carácter era bastante difícil e incomprensible. El hombre se acercó a la niña y la saludó. Le dijo que estaba contento de que estuvieran en el mismo equipo. La joven le devolvió el saludo. La princesa pareció sorprendida y señaló con el dedo. Preguntó si la señora también estaba en su grupo. Durante un par de minutos nadie escuchó ninguna respuesta. Al cabo de un rato, la novia decidió superar su timidez y saludó a todos. La reina quería saber más sobre ella. El joven se dio cuenta de que la debilidad psicológica de la mujer había aumentado mucho, y durante la tarea había una alta probabilidad de penetración por parte de los sirvientes del diablo. Jack decidió actuar en consecuencia. Conocía bien a los competidores y sus debilidades, así que quería atacarlos directamente. Aunque los compañeros tampoco se hicieron con un dedo, para empezar hubo un saludo. Todos querían ser amigos entre sí, y el chico guapo habló de su equipo. Como capitana del equipo, una mujer dio un paso al frente y quiso destacarse entre sus aliados. No todos parecían seguros, y la mirada de su compañero no dejaba de vagar. Luego presentaron a otro príncipe, un estudiante alemán de finanzas, considerado un jugador muy prometedor, que había recibido entrenamiento de élite. Al club asistía un gran número de extranjeros que soñaban con lo mismo. Este chico no era una excepción. Entró en el club con la esperanza de llegar a lo más alto. Pero por desgracia, la realidad resultó ser un poco diferente, por decirlo suavemente. No tan simple. Debido a la gran habilidad de sus compañeros, simplemente se convirtió en un estudiante común y corriente. En ese mal momento, el hombre sintió que no era como los demás, y posteriormente desarrolló inestabilidad psicológica y diversos problemas médicos. El caballero estaba estudiando información en la computadora cuando de repente, un caballero se le acercó y le preguntó si era buen tirador. El apuesto hombre le pidió que practicara bien el tiro en la tarea. El rey rápidamente retiró su mano y preguntó qué sucedía. El compañero se burló del héroe y dijo en voz alta que no estaba de humor hoy. El príncipe trató de no llamar la atención sobre sí mismo. Recientemente, la reputación del guerrero ha disminuido un poco. Solía sentirse mucho mejor que ahora. El tipo pensaba que si estaban en el mismo equipo, entonces todos deberían tratarse con respeto. El entrenador anunció que todos debían entrar en un solo equipo.
Los grupos se comenzaron por su numeración. El joven decidió hablar con la joven. La señora respondió con mucha frialdad, porque no quería comunicarse con nadie en un momento tan importante para ella. Todos los cadetes entraron en la cueva. Daba bastante miedo. Todavía quedaba una cantidad increíble de túneles. Los compañeros se detuvieron y quisieron decidir quién iría a dónde. Nadie tenía opiniones. Los recién casados decidieron discutirlo. Mientras nadie podía decir nada, Jack sugirió ir al túnel número 6. Sus compañeros voltearon la cabeza hacia él y escucharon atentamente. El hombre apuesto comenzó a reírse astutamente de nuevo y decidió desobedecer al rey, quien lo humilló incluso cuando había muchos otros colegas allí. La chica dijo que no se veía muy bien. El compañero percibió esas malas palabras de manera diferente. La belleza agregó que tenía buen ojo. El príncipe entendió que querían herirlo de cualquier manera para provocar sus emociones. El muchacho decidió que sería mejor para él seguir el camino de la niña y que la responsabilidad recaería sobre ella. El hombre seguía insultando a su amigo. El joven le pidió que mirara mejor a los monstruos que podían aparecer en cualquier momento. El caballero simplemente se burló de su colega y le preguntó dónde había visto monstruos allí. El caballero decidió dirigir su atención a la cueva que parecía no tener fin. Uno de los jugadores quiso probar su flecha. Todos retrocedieron, porque iba a haber una gran explosión. Todo sucedió como el equipo quería. Inesperadamente para todos, saltó un monstruo que tenía grandes ojos y dientes. Era 6 niveles más grande que el nivel promedio habitual. Todos gritaron y pidieron que se prepararan para la lucha. Los recién casados tomaron posiciones y estaban listos para luchar hasta el final. El equipo sacó sus armas. Alguien exclamó si alguien tenía atributos de agua. Jack respondió inmediatamente que era demasiado pronto para hacer tal cosa. La belleza decidió no quedarse quieta, sino actuar. El pequeño pidió abrir fuego en el centro del ladrón. El monstruo no era fácil, así que era necesario idear algunas tácticas contra su poderosa fuerza. Todo el equipo se abalanzó rápidamente sobre él y comenzó a golpearlo en la espalda. Todos atacaron desde diferentes lados y con la esperanza de ganar, el monstruo se enfureció. La joven lo atrapó con su larga cuerda. Dijo que ahora la cueva cambiaría. Los colegas tenían curiosidad por saber qué podría significar esto para ellos. La reina inesperadamente alcanzó un nivel de iluminación para todos. Le pareció muy hermosa al muchacho. Y entonces algo le vino a la mente a la mujer. La señora se quedó quieta y su compañero corrió rápidamente y la cubrió. Todos estaban asustados. Los recién casados yacían en el frío suelo. El tiempo parecía haberse detenido. Cuando la joven recuperó el ánimo, le pidió que no la tocara y que la dejara ir. El hombre accedió de inmediato a la petición de su compañera. La bella estaba tan enojada porque su amo la estaba tocando que quería golpearlo. Pero de repente su atención se desvió hacia otra cosa. Estaba la amenaza de un monstruo humano. La gente vio una extraña flecha que sobresalía de la pared. Resultó ser un arma venenosa gigante. La joven quería saber quién podría haberla lanzado así. La siguiente bala voló directamente a la espalda del nuevo cadete. Gritó de dolor en su cuerpo. Pidió que lo dejaran solo y no lo ayudaran. Pero sus camaradas no podían actuar así. Entonces, cuando mis amigos analizaron estos disparos, se dieron cuenta de que no podía haber métodos de entrenamiento tan duros en el entrenamiento. Algo andaba mal aquí. La chica cargó al chico sobre su espalda para llevarlo de alguna manera a un lugar seguro. Y entonces varias piedras comenzaron a caer del cielo. La bella no sabía que la prueba sería tan difícil. La batalla no hacía más que cobrar fuerza. Los golpes de los oponentes eran muy fuertes y precisos. Era un entrenamiento bastante duro, pero los compañeros no querían rendirse. Los ladrones eran cada vez más numerosos. Venían de todas partes. Los héroes mantenían una defensa que podía derrumbarse en cualquier momento. Todos estaban asustados. Jack disparó hábilmente su pistola. Los cartuchos eran mejores y más precisos. La joven se defendió con su arma. Algo comenzó a salir de ellos poco a poco. El hombre apuesto, con la cabeza bien alta, dijo que casi lo habían logrado, y sostuvo su espada sobre sus hombros. A la reina no le gustó esta actitud. Tras la esperada batalla, todos se relajaron y decidieron discutir cuál sería su próximo destino. El rey estaba desesperado.
Algo le había sucedido. En su mente, el héroe hacía girar una flecha que casi rozaba la cabeza de la mujer. Ni siquiera los cadetes entendían lo que sucedía. El príncipe pensaba que era algún tipo de trampa. Los camaradas decidieron pensarlo bien, cuando de repente apareció una luz amarilla brillante y decidieron huir lo más rápido posible. Cuando el niño decidió volver la cabeza hacia aquel resplandor, Dijo una sola palabra: Salamandra. Aún no estaba muerta. La mujer también se detuvo porque vio que su amigo estaba muy atrás. El monstruo estaba lanzando fuego al hombre. La señora corrió inmediatamente a ayudarlo. y entonces el joven cambió rápidamente la configuración de la magia en su mano. Y cuando estaba a punto de liberar el agua, el señor salvó a todos con una capa redonda de agua que estaba sobre la cabeza de todos. El equipo quedó asombrado por la fuerza de su oponente. Todos abrieron la boca. Su compañero miraba todo con los ojos muy abiertos. No podía creer lo que estaba sucediendo allí. El ataque con fuego fue real, no un entrenamiento. Y además del joven, un caballero se apresuró a llegar para aclarar la situación en un momento tan difícil para el equipo. El hombre apuesto tenía varias quejas que no temía expresar. Jack se acurrucó y le rogó que se hiciera a un lado. La joven les pidió a los reyes que se calmaran. En ese momento no había tiempo para averiguar quién tenía razón y quién no. La reina volvió a preguntar si el monstruo era real. La mujer no entendía qué hacía él allí. Los túneles eran muy parecidos a los reales, por lo que la señora pensó que los monstruos reales podrían simplemente arrastrarse por ese camino. El equipo no quería bajar el ritmo, así que decidieron ir en busca de más aventuras. Querían conseguir la mayor cantidad de puntos posible por su trabajo.